Sean a esta sesión del 25 de mayo. Estamos ya listos para iniciar nuestra clase. Estamos ya, diría que una semana más, pero pues en estos casos, eso de semana más sale sobrando. Es una semana y vamos a aprovecharla, vamos a trabajar mucho. Vamos a trabajar muchísimo. Así que empecemos con nuestra sesión de 25 de mayo. Ya sabemos que, pues, tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos a cerrar, pues, digamos que los contenidos todavía en unas 4 semanas, 6 semanas. No, son 5 semanas para cerrar contenidos. Y estaremos volviendo allá por agosto para poder hacer un repaso de todos estos contenidos, aclarar dudas, ver si alguno de ustedes necesita una mayor retroalimentación, muchísimas cosas, pero por ahora estamos trabajando aquí. Saludos a todos ustedes, saludos, bienvenidos, Saraí, Martín, Mara, Cristian, José Juan, Natalia, Pamela, Maya, Vanessa, Jimena, Ángel Merlo, Carolina, bienvenidos sean. Natalia, no sé si te dije tu nombre, pero Natalia, bienvenida. Adriel, también bienvenido. Ahorita estoy teniendo una situación con mi camarita, pero pues ahorita la solucionamos. Y los estoy recibiendo desde otro espacio de mi casa, porque el otro pues ahorita está en fumigación. Recuerden seguir las medidas de higiene, las medidas de seguridad para que puedan ustedes pues efectivamente poder colaborar con el avance sobre la contingencia. Bien, pero pues por ahora vamos a ver, ya estoy ya finalmente, por ahora vamos a ver los textos informativos, ya trabajamos sobre los textos narrativos y principalmente el cuento y la novela. Les decía que la novela no la íbamos a ver tan a profundidad porque definitivamente es un tema muy extenso, ya les dejé las bases. Y sobre todo alguno de ustedes decía, oiga, pero ¿cómo puedo yo hacer una novela? ¿Cuál es el consejo para hacer la novela? Digamos que hasta cierto punto es el mismo que del cuento. Hay que encontrar un leitmotiv que va a ser nuestra inspiración. Recordemos, sin un leitmotiv no hay obra como tal. Necesitamos siempre tener un leitmotiv para poder crear cualquier obra. Llámese una canción, llámese un cuento, llámese una novela, cualquiera es muy importante para poder crear. Si no tenemos ese motivo, pues carecemos de inspiración y bueno, no es que no podamos hacerlo sin ella, pero definitivamente vamos a necesitar pues algo más que palabras para poder crear literatura. Leitmotiv principalmente son sentimientos, son emociones de autor, son aquello que nos mueve, son aquello que nos lleva a poder expresarnos. Un leitmotiv, por ejemplo, un motivo podría ser precisamente, pues, cómo te sientes en estos días por la contingencia, de pronto con estío, de pronto con presión, de pronto te sientes preocupado, o caso contrario, a lo mejor estás muy despreocupado. Y pues a partir de ello puedes crear muchísimas obras, ¿sí? Ya todo depende de tu creatividad. Estamos recibiendo todavía los que nos faltan, ya se nos acercó Ángel Rodríguez. Eduardo, bienvenido. Sí que habías tenido algunas dificultades, alguna situación para no unirte a nuestras sesiones, pero te doy la bienvenida, me da gusto saber de ti. Sí, creo que nos falta todavía Jimmy, Dalidaí. Muy bien. Bueno, saludos a Shayel, que aunque no está presente, bueno, pues está ahorita en casa cuidando, bueno, todos ustedes están en casa, ¿verdad? Está en casa cuidando, está apoyando allá a su mamá. Sí, hay que cuidarse mucho, cuiden también a sus papás, a sus abuelitos, a sus hermanos. Sean ustedes a veces la voz de la prudencia en casa. Y bueno, ya estamos aquí dice 19 de mayo, no le cambié la fecha, qué barbaridad. Pero ya saben que estamos a 25 de mayo. Y vamos a hablar sobre los textos informativos. Vamos a hacer un giro completamente diferente. ¿Sí? Un giro de 180 grados, no, de 90 grados, es decir, el otro lado de la moneda.
Si los textos narrativos nos permiten expresar lo que sentimos, lo que soñamos, lo que deseamos, por supuesto, la literatura también puede ser aspiracional. Es decir, un motivo también puede ser, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo deseo, no? Huxley deseaba, por ejemplo, un mundo perfecto, un mundo donde la tecnología nos permitía ser más felices, y su motivo fue ese para crear el mundo feliz, ¿sí? En cambio, pues uno de los autores que ya leímos, Germán Hesse, su motivo era conocer, profundizar sobre la psicología humana, sobre lo que primero que nada, lo que lo define como bueno o malo, y después lo que lo define como un ser social, y por eso escribió Demian, por eso escribió El lobo estepario, y finalmente Siddhartha. Fíjense, con un motivo escribió 3 obras, las 3 son consideradas obras maestras de la literatura. Si se quieren seguir después de Demian, pueden leer El lobo estepario y créanme, más adelante Siddhartha. Aunque como les mencioné, pues cada uno está en una etapa diferente de la vida. Demian es para la adolescencia, El lobo estepario para la vida adulta y Siddhartha es cuando ya sentimos cercana, no la muerte, sino digamos la liberación de la vida, ¿no? Muy profundas las novelas. Pero todo eso estaba basado completamente en el sentir, en las ideas, en las emociones del autor. Actualmente hay quien me dice, oye, pero todavía los artistas son libres con todo esto de la presión que tienen. Pues sí, todavía lo son de alguna manera, ¿sí? Dice, Bernardo, que su internet está fallando. Ya, Bernardo, ya recibí tu mensaje, gracias. Sí, hay que tener cuidado con con las conexiones. Bueno, les decía, todo se basaba en lo que se sentía, lo que se emocionaba. De pronto hay quien dice, es que actualmente con esto de la corrección política, con esto de la persecución ideológica que hay en medios de comunicación como Internet, ya los autores ya no son tan libres de expresar lo que quieren. Nunca lo han sido como tal. Recordemos, lo veíamos en Habilidades del Pensamiento con los románticos, solo en mente eres libre, porque ni de palabra ni de expresión lo eres como tal. Y por eso es la creatividad. Si recordemos el caso de Rebelión en la Granja. En Rebelión en la Granja, el autor no podía hablar abiertamente de los sistemas políticos y sin embargo lo hizo a través de una fábula moderna, lo hizo a través de animales y nos hizo uno de los estudios más completos sobre los sistemas socialistas, pues a través precisamente de animales de granja. Eso es creatividad. Nunca ha habido como tal la libertad, se tienen que usar metáforas. Actualmente hay autores que son muy metafóricos para poder llevar su mensaje, ¿sí? Entonces los textos informativos es lo contrario. Los textos informativos ya no es el mensaje del autor, ya no es lo que tú sientes o lo que tú crees, sino aquello de lo que hay evidencia. Los textos informativos, por eso les digo, es el otro lado de la moneda. Mientras los textos narrativos tienen como fin, hasta cierto punto, un objetivo moral, que son nuestras emociones, los textos informativos se van por el otro lado y son un fin social, un fin colectivo, algo que funcione para toda la comunidad, algo que sirva, ¿sí? ¿Cuáles son más difíciles? Desde el punto de vista de originalidad, sin duda, los textos narrativos. Desde el punto de vista formalidad, sin duda, los informativos. Cada uno tiene complejidad o dificultad, dependiendo también de quién lo redacta y bajo qué lo redacta. ¿Sí? Pero pues estamos aquí con los textos informativos. Pero pues antes de iniciar vamos a hablar de periodismo. Porque no podemos hablar de textos informativos si no hablamos precisamente de este oficio. Hasta hace poco el oficio de periodista era un tanto elitista, era un tanto, digamos, selectivo. No cualquiera podía ser periodista, tenías que tener cierta formación, ciertas normas, pero en los últimos 10 años, con el avance de las redes sociales, pues digamos que el periodismo ha perdido, pues quizá categoría, por supuesto, porque ya cualquiera puede ser periodista. De hecho, ese es uno de los elementos que ha manejado hasta medios de comunicación,
El actual presidente, el mismo Andrés Manuel López Obrador, alguna vez dijo que todos somos periodistas en su gobierno, todos podemos denunciar, todos podemos señalar, todos podemos informar gracias a las redes sociales. Y esto podría ser bueno en principio, por supuesto, qué bueno que ya la gente pueda generar información, no tengamos que estar esperando lo que dice un medio oficial o un medio reconocido o confiarnos, porque finalmente también estos medios pueden caer en lo que es, pues, la corrupción, ¿no? Era muy común que decían, no, es que a los periódicos les pagan por lo que publican. Tienen que cuidar mucho lo que publican porque si no les quitan permisos o les quitan patrocinios o caso contrario, tienen que hablar bien del gobierno porque les pagan, ¿no? Eso es muy cierto. Eso ha existido. Yo trabajé en un medio de comunicación, bueno, en varios medios de comunicación, pero enfocado a periodismo, trabajé muchos años en un medio de comunicación, casi 8 años. Y sí era común que tu editor te dijera esta nota sí y esta nota no. Aunque no me lo decían exactamente por qué, de pronto sí te quedabas pensando y decías, es porque esto afecta aquí. Por supuesto. Sin embargo, el otro lado de que todos seamos periodistas, pues primero que nada es la redacción, ¿no? Ya vieron que, por ejemplo, algunas páginas como el Motorred Tehuacán, lo cito mucho porque creo que es el más popular actualmente, Red Tehuacán, Noticentros Noticias Tehuacán, hay muchísimos, Tehuacán Digital, no cuidan la redacción, ¿sí? Es lo primero. No siguen las normas de ortografía, gramática, caen muchísimo en vicios del lenguaje, fallan, ¿no? Y podemos decir, hasta cierto punto lo entendemos, no lo justificamos, porque no hay justificación, pero lo entendemos porque es gente que no estudió, pues ya no digamos periodismo, muchas veces no estudió pues alguna materia como las que nosotros manejamos, ¿no? Cosa que se puede solucionar bajándose un manual, siguiendo un tutorial, tomando alguna clasecita de redacción, por supuesto. En mi caso, todavía hace 4 o 5 años, más o menos por los tiempos en los que entré a Educares, todavía me tocó dar cursos de redacción y expresión a reporteros, a locutores, a guionistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas de medios de comunicación obviamente necesitan a gente preparada, gente que se exprese adecuadamente. Eso es lo menos. Lo que sí es que el periodismo tiene ciertos principios que ya nos están siguiendo. Estos los vamos a ver más adelante, pero pues el no seguir estos principios y el no tener este conocimiento obviamente produce ya un exceso de información, pero es una información muy mal planteada y por tanto es una información irresponsable. Si ustedes entran a ver las noticias en Facebook, se darán cuenta que llevan muchos días, muchas semanas, incluso meses, señalando que ya hay una cura para el COVID, señalando que ya está la vacuna, señalando que los gobiernos nos están controlando y están generando esta enfermedad para poder manipularnos, pero toda esa información desinforma. Incluso lo hemos expresado abiertamente algunos ex periodistas aquí de Tehuacán, muy jóvenes, por cierto. Yo no, yo soy el más viejo. Como por ejemplo Vicente Silva, que anteriormente laboraba en el mundo de Tehuacán. La forma en que Motorred está llevando la información, pues incluso afecta la conducta de la gente. Hay mucha gente que no cree en la enfermedad porque Motorred subió notas de que no existía, que todo era básicamente psicología y que por favor te digas a ti mismo, no me va a dar COVID, no me voy a enfermar, escudo protector. Y pues ya ven, la gente si de por sí es necia con este tipo de información, lo es más. Eso nos habla de un periodismo irresponsable, informal y altamente peligroso. ¿Qué pasó? Que algunos de sus papás vieron la noticia por ahí en redes sociales. Es que se canceló el ciclo escolar y que en junio ya se acabó. Sí y no. Está diciendo que se va a cerrar los contenidos en junio y en agosto vamos a hacer las retroalimentaciones correspondientes en una clase formal. No, pero es que ahorita la curva de los contagios, eso significa que mis hijos, no, pues tú ni siquiera sabes cómo funciona la curva de los contagios. No quiere decir que es el momento de mayor peligro de tus hijos, quiere decir que hace 15 días aproximadamente hubo el mayor riesgo de contagio.
y que ahorita, siguiendo las normas de prevención, este contagio puede comenzar a retroceder. No, pero los niños van a sufrir hipoxia. Esa palabra hipoxia, compañeritos, si compartieron ese post de la hipoxia o tienen un familiar que compartió ese post de la hipoxia, hablen con un médico y se darán cuenta que no es lo que dicen las cadenas de internet. ¿Sí? No es porque, ay, me puse un cubrebocas y me va a dar hipoxia. No. Sí, por supuesto, alguna vez les dije a ustedes que el cubrebocas no era prescindible, por supuesto, porque tendrían que estar confinados. Si no sales a la calle, no hay necesidad. Si mantienes la distancia, no hay necesidad. Sí, no hay necesidad de que estemos gastando y gastando cubrebocas. Pero en cambio, si te toca hacer la compra en un lugar conglomerado, en un lugar lleno de gente, bueno, ahí sí tienes que usar el cubrebocas e incluso alguna protección para tus ojos. Los que usamos anteojos, pues usaremos los anteojos. Y los que no, pues ya saben, hay algunos goggles, hay algunos lentes sin aumento, pues los pueden utilizar, ¿no? Y claro, sobre todo mantener la distancia. No saludar de mano, no dar abrazos, no besos y mantener la distancia mínima de 1 metro, aunque algunos medios están hablando, gracias a especialistas, de que debe ser por lo menos 1,5 metros. Entonces, pues esa es información responsable que tenemos que seguir, pero que medios irresponsables dicen, no, ni pasa nada, o caso contrario, no, es el fin del mundo, nos vamos a acabar. A mí siempre me ha sorprendido que cada vez que tenemos una crisis de este tipo, de salud, médica, lo que tú quieras, eh, siempre debe haber 1 o 2 medios que están necios con que es el fin del mundo y nos vamos a morir. Siempre he conocido eso, ¿no? No sé por qué de pronto hay medios de comunicación que insisten. Yo creo que es sobre todo porque, pues, el fin del mundo, el miedo, vende muchísimos periódicos. En este caso genera muchísimas visitas, ¿no? Una de las búsquedas más comunes estos días es precisamente la pregunta, ¿estamos en el fin de los días? Pero esa misma pregunta fue tendencia cuando el H1N1, cuando el conflicto entre Coreas, cuando el conflicto entre Estados Unidos y Medio Oriente, que siempre están en conflictos, que alguien decía, híjole, con esto del COVID no hay conflictos bélicos. Lean bien noticias responsables, se darán cuenta que siempre hay conflictos, sobre todo Estados Unidos siempre está en guerra, ¿no? Es que en África no llegó el COVID porque como son pobres, no, sí hay COVID en África, pero por lo mismo, como son pobres y no tienen recursos, México, que teniendo ciertos recursos, no tiene el número necesario de pruebas para detectarlo, imagínense países todavía más pobres, ¿no? Donde la importancia es la suficiencia alimentaria que no poseen, pues sí, te deja pensando muchísimo. No, es que ya vi ahí en internet que ya dijeron que no va a haber comida. No, sí va a haber comida. El problema va a ser trasladarla sin llevar el COVID a las comunidades campesinas, que son comunidades que están muy alejadas de los servicios médicos. Es que en Tehuacán están trayendo gente a enfermarnos. No, están usando las instalaciones de hospitales de Tehuacán para atender casos de algunos municipios cercanos que no tienen la suficiencia, no tienen las instalaciones suficientes para atender todos los casos de COVID. Sí, hay que investigar, hay que informar de manera responsable. ¿Sí? En el caso de ustedes, yo sé que muchos de ustedes no se van a dedicar al periodismo. De hecho, yo diría que más del 95% de ustedes no tienen ni siquiera idea ni fijación en los medios de comunicación. Tal vez alguno que otro diga, no, pues yo sí estoy pensando dedicarme a medios, pero probablemente no sea periodismo. De hecho, en la carrera en comunicación, había dos vertientes, comunicación de medios de producción y comunicación de investigación periodística. La mayoría se iba a producción y muy pocos nos íbamos a periodismo. De hecho, yo me fui más por periodismo porque en aquel entonces trabajaba en un periódico. Desde los 14, 15 años empecé a colaborar con un periódico y posteriormente me pude dedicar profesionalmente y fue parte fundamental para seleccionar mi carrera. Y sí, casi muchos no querían irse a esa parte. ¿Por qué? Porque es mal pagada, por supuesto, salvo que te vendas, como en toda profesión, si te vendes y te corrompes, pues obviamente vas a ganar más, pero pues al precio de tu dignidad, de tu ética, de tu calidad humana.
Entonces, pues no, muchos no preferimos caer en ese juego, tratar de hacer un periodismo diferente, tratar de cambiar ciertas cosas. Creo que conseguimos algunos avances, no tantos como hubiéramos querido, pero sobre todo tratamos de dejar las bases para una nueva escuela de periodismo. Lástima, porque con el avance de Internet, muchos medios de comunicación vieron reducidas sus ganancias. Ustedes se dan cuenta, en Tehuacán, medios impresos formales, ya no hay. El Sol y el Mundo de Tehuacán eran los más formales que existían y ya desaparecieron. Hablamos formales de que tienen un registro ante las cámaras nacionales e internacionales de periodismo. Son regulados, quiere decir que tienen auditorías para observar sus metodologías, la veracidad de su información y pues obviamente eran impresos. Ahorita pues ya no hay. Parte de ello es porque pues, surgieron muchos sitios de noticias y pues la gente no es muy crítica. La gente no es muy crítica y les comenzó a creer, les comenzó a comprar la información y pues ahora, ¿para qué comprar el periódico? Me meto a Facebook y ya tengo como 7 portales, 7 fanpage de medios de comunicación de comillas, noticias, comillas. Entonces el periodismo comenzó a decaer. Yo poco antes, de hecho desde hace como unos 10 años, ya no estoy en medios de comunicación como tal, solamente colaboro con algunas revistas, con algunos programas que me invitan para hablar de ciertos temas culturales. Me especialicé en periodismo cultural y social, no de sociales, no de ir a fiestas y eso, no. Social quiere decir de estudios, de fenómenos sociales, la violencia de género y demás. Bueno, y pues, sobre todo por esa parte, porque pues era muy mal pagado ya y sobre todo algo que molestó a los periodistas todavía, digamos, de generaciones anteriores, era pues que de pronto ya te contrataban nada más por saber leer y escribir, aunque no lo hicieras bien. Incluso provocó que algunos locutores se comenzaran a retirar, que dejaran esto, porque definitivamente se bajó la calidad en beneficio de un mayor mercantilismo. Pregúntenle a sus papás, papá, ¿cómo era antes la radio? ¿Cómo eran antes los periódicos en Tehuacán? Y te hablarán de mayor formalidad, mayor profesionalismo, mayor calidad. Ahorita ya ni saben hablar los locutores. Es una tristeza muy grande que muchos medios de comunicación, locutores jóvenes que podrían innovar, crear cosas nuevas, están cayendo en lo mismo de, ay, oye, soy periodista y quiero ser influencer. No, es una lástima, definitivamente, y eso ha provocado que Vicente Silva, Michelle García, Laura Arias, su propio maestro David Noé Figueroa, pues se hayan retirado de los medios de comunicación. El periodismo, que hoy debería ser más crítico, más participativo, más creativo, más formal, está retrocediendo. Y por eso también la importancia de hablar de los textos informativos. ¿Para qué? Para que ustedes sean críticos, en primer lugar, sean críticos con la información que se maneja actualmente. Y en segundo lugar, ¿por qué no? Para que ustedes también generen información de gran importancia, pero sobre todo con un formato ético y profesional. Que cuando te toque, no sé, a lo mejor Ángel Rodríguez de pronto ve una noticia en el Motorred que le afecta a él o a sus intereses, en el sentido que a lo mejor afecta a su familia, a algún conocido, a algún amigo, él saque la réplica de la nota y de paso le enseña al Motorred a hacer notas, ¿no? De hecho, entre periodistas, Motorred Tehuacán es la comidilla de tu cuate el Motorred, todo porque pues es un ejemplo del cómo no se debe hacer periodismo. Actualmente alguien me decía, no, pero si te das cuenta el Motorred ya escribe bien. Sí, porque copia las notas del Universal. De hecho, tú puedes meterte al Universal, la página del Universal, y después te metes al Motorred y dirás, ah, caray, pues sí, si les está robando la información. O sea que eso ya hasta es un plagio, un terrible plagio. Eso incluso es ilegal, ¿no? Ya sabemos que el plagio es un delito terrible, ¿sí? Así que, pues imagínense hasta qué punto ha llegado, ¿no? Por ahí ya está etiquetan al Universal para que, pues, tome algunas acciones legales contra el Motorred Tehuacán, ¿no? Entonces, por eso, este paréntesis antes de iniciar, hablar de periodismo. El periodismo es ese oficio encargado de difundir información confiable, veraz y con sentido ético a la sociedad.
información de interés e importancia. Siempre hemos marcado la diferencia entre el interés y la importancia. Interés es que es atractivo para las personas. Importancia es que es relevante. Son dos cosas diferentes. Noticias de interés, por lo general, son las de espectáculos, qué le pasó a tal o cual cantante, y de importancia, pues es ahorita lo que está en la reforma de la educación, ¿no? Si ustedes ven noticias, ahorita tenemos algunas reformas que hicieron durante el COVID, y son noticias que la gente, pues generalmente no está leyendo o no está comentando. ¿Por qué? Pues porque no le interesan, ¿no? Entonces, eso los medios de comunicación tenían este balance entre la información de interés y la información importante. Generar lo que la sociedad necesita, pero también pues teníamos que vender periódicos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a continuar viendo los textos informativos. Sí, no te preocupes, Martín, pasa, de pronto el internet falla, ¿sí? Vamos a hablar directamente ya de los textos informativos. Pongamos mucha atención porque estos sí los vamos a hacer nosotros durante la siguiente semana y vamos a precisamente usar nuestras herramientas, nuestros conocimientos sobre redacción. Ya vimos elementos de ortografía, de gramática, de lexicografía, ya vimos los vicios del lenguaje, ya vimos cómo evitar caer en contradicciones, evitar caer en ironías, ¿sí? Usar sabiamente los signos de puntuación, las técnicas de la prosodia, eso ya lo vimos. Lo vamos a usar para poder redactar tanto notas informativas, crónicas, reportajes. Lo ideal es que al final hagamos un reportaje por tiempo y sobre todo por las limitaciones. Ahorita no pueden salir de casa. Pues obviamente veremos hasta qué punto podemos hacer un formato de reportaje. Que pues sí, el reportaje no se puede limitar, vamos a ver, a solo estar buscando en internet, porque caeríamos en lo que les dije en el Motorred Tehuacán, de solo copiar información de otras fuentes. Para ello, recordemos los principios éticos del periodismo. Cada vez que tú leas una noticia, observa si cumple estos 4 principios. Si no los cumple, estás ante un medio de comunicación irresponsable. Y entonces te darás cuenta que la mayoría, y todos los que están en Facebook nada más, son completamente irresponsables. La veracidad quiere decir que está basado en fuentes confiables y comprobadas. Es decir, que no solo son chismes. Si tú ves, nuevamente nos vamos con estas páginas, bueno, en el caso de Tehuacán Digital, esa hasta cierto punto sí se las recomiendo porque la dirige una antigua periodista, aunque también de pronto sus colaboradores como que no me dan tanta confianza, ¿no? Por ciertas situaciones que han tenido anteriormente y sobre todo cómo manejan su información. No se trata de llegar y decir, fíjense que una persona me contó, vean que en varios medios de comunicación, bueno, en fanpage de Facebook que tratan de ser medios de comunicación, es común que llegan diciendo, cuenta la gente, dicen los vecinos, nos enteramos que esos son chismes. Es que proteger las fuentes es lo que dicen siempre, siempre, desde que yo era chavito y no había internet, siempre era común decir, es que no puedo decir mi fuente. Y muchas veces no podías decir tu fuente porque la propia fuente eras tú. Tú mismo inventabas la información. Sí, de verdad. Me tocaba algunos compañeritos allá en el periódico que llegaban con el editor y le decían, es que no le puedo decir mi fuente. A ver, ¿quién es tu fuente? Tú eres tu propia fuente y al final decían, sí, es que sí, se me ocurrió, ¿no? Para llenar el número de notas. Pues no, aparte de que no les pagaban, les ponían sanciones. La veracidad es importante. No quiere decir que la noticia sea verdad. Recordemos que la verdad puede ser, pues, subjetiva, puede ser incluso moralista. Lo que para mí es verdad, para ti no. Para Pamela, su mamá podría ser la más bonita de todas, pero también José Juan puede decir, no, es la mía. Y cada uno va a tener su verdad. No, necesitamos tener la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Aquello con lo cual podemos comprobar de forma confiable lo que estamos diciendo. De acuerdo al director del organismo nacional, ok, sí, ya hay una fuente, es una persona que dirige una institución reconocida.
De acuerdo a los vecinos del lugar. Muy bien. De hecho, dentro de la veracidad se maneja también la confiabilidad. Hay algunas personas que creen que es lo mismo. Una cosa es veraz y otra cosa es confiable. Veraz quiere decir que tienes evidencias que lo comprueben. Confiable quiere decir que estas evidencias son de alguna forma reconocidas o son, pues digamos, que generan, que tienen cierta seriedad, que son serias. Sí, por ejemplo, ¿se acuerda a Jaime Maussan, investigador del fenómeno OVNI? No. Jaime Maussan, pues sí es una fuente, pero no es confiable. El cuate no tiene estudios científicos serios. El cuate se basa en decir, vi una cosa en el cielo, va a ser un ovni, cosas de otro mundo. No puedes confiar en esa persona. ¿Sí? Incluso entre ustedes, sí, de pronto pueden llegar y decir, no, fíjate que Eugenio dice, pues si el Eugenio es bien chismoso, ¿no? O sea, hay veracidad, sí, porque Eugenio dice, pero Eugenio no es confiable. Periodismo tienes que ser veraz, pero también tienes que ser confiable. Recordemos, veraz no quiere decir verdadero, quiere decir que hay evidencia. Confiable quiere decir que esa evidencia viene de una fuente que tiene responsabilidad, que genera confianza, que es seria. ¿Sí? Si ustedes me vienen con un estudio, es que un estudio hecho por mi abuelita, no es mala onda con tu abuelita, pero ¿qué tan confiable es? ¿Sabe de metodología? Es que mi abuelita es periodista y ha ejercido la investigación. Ahí ya voy siendo confiable. No es el hecho de que sea tu abuelita, no, es el hecho de qué metodología usa, de qué forma tiene la información, si entendemos. Por ejemplo, el gobierno apenas tuvo un choque con organizaciones no gubernamentales feministas en defensa de los derechos de la mujer y del niño sobre violencia intrafamiliar y decía, es que nosotros tenemos los datos del INEGI, datos que no están actualizados y que incluso no están completos, ¿sí? Datos que pues sí son veraces, pero no podemos decir que son confiables. En cambio, estas ONGs que trabajan de forma local y digámoslo hasta de forma más directa con las personas, pues obviamente esa información es más confiable. Se los digo porque algunas de las personas que denunciaron son conocidas mías y conozco su trabajo, conozco su metodología, sé que van a las comunidades, sé que platican con las mujeres. Mientras el gobierno federal confía en la información de las denuncias, estas organizaciones confían en la información de las víctimas. Mujeres que llegan golpeadas, que llegan con quemaduras, con signos evidentes de violación, que no denuncian porque no confían en las autoridades. Entonces, es confiable. No es que el gobierno federal nos mienta, ojo, es simplemente que no está teniendo tanta confiabilidad. Incluso actualmente, pues mucha gente pone en duda la información del gobierno federal. ¿Por qué? Porque no es que nos estén mintiendo nuevamente, no son muy confiables sus datos debido al número de pruebas que han llevado a cabo. ¿Usan el sistema Centinela? Sí, pero no es suficiente el sistema Centinela, ha tenido muchos detractores serios, ¿no? No nada más porque, no, como yo soy anti-AMLO, soy un detractor, no. Estudiosos serios que no confían completamente en el sistema Centinela. No lo atacan, señalan que no es un medio confiable o al menos muy certero para medir el impacto de una pandemia. Eso nos lleva a la imparcialidad. Ojo, nunca debes tomar partido en un hecho noticioso. Eso es algo muy importante. No importa si yo soy antigobierno o pro gobierno. No importa si yo soy fan de Andrés Manuel López Obrador o al contrario, soy su acérrimo enemigo. Creo que AMLO es el enemigo del país. Nosotros hemos de dar la información, tenemos que dar la información de forma imparcial, de forma que no influya o al menos que no sea tangible nuestra opinión, que no sea muy evidente nuestra opinión. ¿Sí? De pronto la gente, yo me acuerdo cuando empezó a tocar
a hacer periodismo cultural, periodismo de crítica musical, mucha gente me decía, es que tú odias a Maná. No, no la odio. Pero es que sí, es que si tú lees mi información, si tú lees mi nota, te darás cuenta que en ningún momento estoy diciendo que Maná me parece terrible o que es un asco o, ay, no, prohíban los discos de Maná. Solamente estoy haciendo una crítica. En la crítica es que el disco es repetitivo, que su música no evoluciona, que sus letras siguen siendo adolescentes, ya que pero los músicos ya no son adolescentes, que tiene que madurar, tiene que ser imparcial. En ningún momento estoy usando el yo. Es más, ni siquiera decía desde mi punto de vista, no, yo hacía un análisis lo más objetivo posible. La imparcialidad es muy necesaria para que tu información tenga mayor confiabilidad. Si es muy notable que sigues una tendencia, la gente no va a confiar en ti. Incluso a sus compañeros de cuarto semestre que estamos con textos argumentativos, que es todo un semestre de textos argumentativos, siempre les digo que eviten el yo, que eviten muchísimo el desde mi punto de vista, yo creo, yo pienso, no, tenemos que ser imparciales. El periodismo exige ser imparcial. Yo soy muy admirador de David Bowie, eso no es un secreto, y cuando me toca hacer alguna crítica sobre el trabajo de Bowie, peleo mucho con mis gustos para tratar de ser lo más crítico posible. Y críticamente hablando, no todos los discos de David Bowie son geniales. Tiene discos muy regulares, tiene discos fallidos, tiene trabajos demasiado pretenciosos. Y alguien puede leerme y decir, ah, entonces ya no eres fan, ya te decepcionó. No, 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 simplemente estoy siendo crítico. Cuando yo tenía la edad de ustedes, para mí, después de los 1960, ya no había otra cosa. Ya lo demás ya no valía la pena. Repetitivo, poco creativo, exageradamente pose, pura fachada, nada de sustancia. Pero conforme vas creciendo te vuelves más crítico y también me sigue encantando el rock sesentero, me sigue encantando los Kings, los Beatles, los Rolling Stones. Me doy la oportunidad y sobre todo al momento de hacer las críticas correspondientes, busco los aciertos de la música que se hizo después de esa época. Todavía hay músicos eficientes en la actualidad, pero también soy crítico. Ya no se han creado obras maestras y en muchas ocasiones es precisamente por las condiciones. Hay que ser imparcial, ¿no? No solo decir, ah, pues como yo no creo en el COVID, mis noticias van a ser sobre no creer en el COVID. No, tengo que hablar de las evidencias a favor y en contra. Y la última parte, la responsabilidad. Hay un dicho en medios de comunicación, hay un dicho en periodismo, a mí me lo enseñó el maestro Fernando Rivera Calderón, no porque tengas la verdad, la debes dar a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Y muchos le decíamos, ¿cómo maestro? Entonces tenemos que mentir. No, tenemos que saber incluso en qué momento dar a conocer la información. A veces dar la información de golpe, dar la información de una forma no acertada, no asertiva incluso, puede generar muchísimos problemas. Tenemos que saber manejar esta información. ¿Qué pasa? Que de pronto acusan a un artista de acoso e inmediatamente todos lo atacamos. No, hay que ser responsables. Hasta no tener cierta certeza de lo que está pasando, cuidar mucho la información. Por eso los medios responsables usan palabras como presunto. El presunto culpable, es decir, no puede decir que es culpable, ¿sí? Hasta no tener esa seguridad, hasta que un juez no lo determine, hasta que las evidencias no sean totalmente señaladoras. Hasta ese entonces debo cuidar la información, ¿sí? Pues ahí lo tenemos. Nuestra próxima sesión vamos a ver pues lo que es más a fondo los textos informativos. Aquí solamente los principios. Ya saben que si tienen dudas allá en el blog, en el Classroom, las pueden hacer. Muchas gracias a los que subieron su ejercicio el viernes. Gracias. Y seguimos en contacto. Que tengan excelente semana, muchachos. Disfrútenla mucho. Sigamos aprendiendo a la distancia y sigamos juntos, aunque no podamos estar en el salón de clases. Estamos para servirles. Tengan excelente semana. Abrazos para todos. Bye.
Y no se me colgó.